Los principios de la obra de Dios siempre han sido los mismos, ya sea en un gran movimiento reformatorio o religioso. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de valor para los nuestros. Ninguna verdad se enseña con más claridad que aquella que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige a sus siervos en los movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Los hombres son en mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada hombre, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la obra de Dios. A cada cual se le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada para las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle llevar a cabo la obra que Dios le ha asignado. Sin embargo, ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de la redención, ni siquiera apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da que hacer. No entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. Cuán equivocados estamos muchas veces al pensar que entendemos por completo el plan de la redención. Y hablando en cuanto a esto, la Biblia nos dice lo siguiente en Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Isaías 55:8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuán limitadamente comprende el hombre la inmensurable bondad y misericordia de Dios. Los pensamientos del hombre están teñidos de amargura e indiferencia, pero los de Dios siempre están llenos de tierna misericordia y gracia perdonadora. El hombre piensa en el tiempo, Dios piensa en la eternidad. El hombre piensa en sí mismo, Dios piensa en los seres creados por su mano. El hombre piensa en lo que puede tener, Dios piensa en lo que puede dar. Ni siquiera los profetas que fueron favorecidos con la iluminación especial del Espíritu entendieron por completo el alcance de las revelaciones que les fueron concedidas. Leamos lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta. Les invito a que vayamos a 1 de Pedro 1:10-12. Primera de Pedro 1:10-12. Y dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Su significado de las Escrituras debía ser aclarado de siglo en siglo a medida que el pueblo necesitase la instrucción contenida en ellas. A menudo la mente del pueblo y hasta de los siervos de Dios es ofuscada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, de suerte que no alcanzan a comprender más que parcialmente las grandes cosas que Dios reveló en su palabra. Así les pasó a los discípulos de Cristo, cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona.
Su espíritu estaba dominado por la creencia popular de que el Mesías sería un príncipe terrenal, que exaltaría a Israel a la altura de un imperio universal, y no pudieron comprender el significado de sus palabras cuando les anunció sus padecimientos y su muerte. Vamos a leer algunas de las falsas interpretaciones que existían en el tiempo de Jesús. Vayamos a Marcos 1:15, que fue nuestra lectura bíblica. Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Durante todo el ministerio de Jesús duró esta falsa interpretación, y tan solo fue corregida en la mente de los discípulos hasta después de su resurrección. Y aunque por medio de sus parábolas repetidas veces Jesús había dicho que el reino que venía a establecer era un reino espiritual, ellos no lo entendieron. El mensaje se basaba en el capítulo 9 de Daniel. El ángel había declarado que las 69 semanas alcanzarían hasta el Mesías príncipe. Y con grandes esperanzas, con gran gozo, anhelaban los discípulos que se estableciera en la tierra o en Jerusalén el reino del Mesías, que debía extenderse por toda la tierra. Predicaron el mensaje aunque no entendían bien su significado. Aunque su mensaje se basaba en Daniel 9:25, vayamos a Daniel 9:25 a ver lo que dice. Daniel 9:25. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando esta visión se le fue dada al profeta, el templo de Jerusalén todavía se hallaba en ruinas. Y dice que se daría una orden para restaurarlo y reconstruirlo, y que desde esa fecha pasaría un número determinado de años hasta el Mesías, y que no aparecería como ellos lo esperaban. El Mesías no iba a venir como un glorioso vencedor, sino que iba a ser muerto. Desde su más tierna edad, desde niños, la esperanza de ellos se había cifrado en la esperanza de que iba a venir un glorioso imperio terrenal, que el Mesías iba a venir a establecer un reino. Y por eso, por esa falsa interpretación, por esa falsa creencia, ellos no podían entender o interpretar bien los datos de la profecía, y también como las palabras de Cristo. Ellos cumplieron su deber presentando al reino judío el llamamiento misericordioso. Y luego, en el momento en que ellos esperaban ver a Jesús ascender al trono de David, lo vieron aprehendido como un malhechor, azotado, escarnecido y condenado y elevado en la cruz del Calvario. Cristo había venido en el tiempo exacto y de la manera exacta en que predecía la profecía. Los discípulos seguían aún aferrándose a su Mesías, aunque su corazón estaba lleno de la incertidumbre y la duda. En su angustia no recordaron las palabras de Jesús que hablaban de sus padecimientos y su muerte. Un dolor dominaba a estos discípulos y no por eso fueron abandonados. A pesar de que muchas veces estamos ciegos espiritualmente, qué maravilloso es nuestro Dios, porque Él mira nuestra sinceridad.
Si nosotros somos sinceros, vendremos a la luz y recibiremos la oportunidad de aceptar la bondadosa misericordia de Dios. Veamos lo que nos dice el Señor por medio del profeta. Vayamos a Isaías 42, 16. Isaías 42, 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Qué maravilloso es nuestro Dios. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Este había sido el mensaje que ellos estaban predicando. El reino de Dios, que habían declarado estar próximo, fue establecido en la muerte de Cristo. La expresión reino de Dios, como se emplea en la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el de la gloria. El reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los Hebreos, después de hablar de Cristo como nuestro único intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas. El apóstol nos dice en Hebreos 4:16. Vayamos a Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice: Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria, y es a este reino el que se refería el Señor en las palabras en que están en Mateo 25, 31 y 32, que dicen: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Este reino de gloria está aún por venir. No quedará establecido sino hasta el segundo advenimiento de Cristo. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Sin embargo, no fue establecido sino hasta la muerte de Cristo. El reino de la gracia, que hasta entonces existía solo por la promesa de Dios, quedó establecido. Así, la muerte de Cristo, el acontecimiento mismo que los discípulos habían considerado como la ruina final de sus esperanzas, fue lo que las aseguró para siempre. Si bien es verdad que esa misma muerte fuera para ellos cruel desengaño, no dejaba de ser la prueba suprema de que su creencia había sido bien fundada. El acontecimiento que los había llenado de tristeza y desesperación fue lo que abrió para todos los hijos de Adán la puerta de la esperanza, en la cual se concentraba la vida futura y la felicidad eterna de todos los fieles siervos de Dios en todas las edades. Pero ellos no entendieron estas cosas. Ellos estaban interesados en otros asuntos. Vamos a leerlo en Lucas 22:24. Vayamos a Lucas 22:24. Lucas 22:24 dice: Hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos debía estimarse como el mayor. Los discípulos no veían más que el trono, la corona y la gloria. Y en realidad lo que tenían por delante era el oprobio, la agonía del huerto, el pretorio y la cruz del Calvario. El orgullo de sus corazones y la sed de gloria mundana les llevó a adherirse tan tenazmente a las falsas doctrinas de su época.
y a no tener en cuenta las palabras del Salvador que exponían la verdadera naturaleza de su reino y predecían su agonía y su muerte. Era necesario que los discípulos de Cristo pasaran por esto, para que ellos podrían ser preparados para lo que vendría. Era necesario que los discípulos de Cristo tuvieran también una fe inteligente, no solo para el beneficio propio, sino también para predicar al mundo el conocimiento de Cristo. El Señor nos dice en Joel 2:26, en la última parte: nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y también en la última parte de Salmos 35, una noche podrá durar el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, la noche de tristeza siempre se disipará a la mañana de gozo. Cuando en el día de su resurrección estos discípulos encontraron al Salvador y sus corazones ardieron al escuchar sus palabras, cuando miraron su cabeza, sus manos y sus pies que habían sido heridos por ellos, cuando antes de su ascensión Jesús les llevara hasta cerca de Betania y levantando sus manos para bendecirlos les dijera: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y agregara: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso se encuentra en Marcos 16:15 y Mateo 28:20. Cuando en el día de Pentecostés descendió el Consolador prometido y por el poder de lo alto que les fue dado a las almas de los creyentes, se estremecieron con el sentimiento de la presencia de su Señor, que ya había ascendido al cielo. Entonces, aunque la senda que seguían, como la siguiera su Maestro, fuera la senda del sacrificio y del martirio, ¿habrían ellos acaso cambiado el ministerio del Evangelio de la gracia con la corona de justicia que habían de recibir a su venida por la gloria de un trono mundano que había sido su esperanza en los comienzos de su discipulado? Aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de todo cuanto podemos pedir y aún pensar, les había concedido con la participación de sus sufrimientos la comunión de su gozo, el gozo de llevar muchos hijos a la gloria, dicha indecible, un peso eterno de gloria, al que dice San Pablo: nuestra ligera aflicción, que no dura sino por un momento, no es digna de ser comparada. Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo venimiento. Así como los discípulos fueron predicando, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Miller y sus asociados predicaban de que el periodo profético más largo y último de la Biblia estaba llegando a su fin, que el juicio era inminente y que el reino de Dios iba a ser establecido. Ellos anunciaban la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de los cuales forman parte las 70 semanas. En cada caso, la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente de la profecía. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus asociados no comprendieron ellos mismos el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían o las tradiciones de la iglesia que estaban ahí desde hace mucho tiempo les impedía que interpretaran correctamente un punto importante de la profecía. Por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Los que proclamaron este mensaje lo proclamaron a su debido tiempo y el debido mensaje. Pero así como los discípulos primitivos declararon, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, fundándose en la profecía de Daniel 9,
sin darse cuenta que la muerte del Mesías estaba mencionada en el mismo pasaje bíblico. Así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8:14. Les invito a que vayamos a Daniel 8:14. Daniel 8:14. Y dice: Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y también se basaban en Apocalipsis 14:7. También vamos a Apocalipsis 14:7. Apocalipsis 14:7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así como los discípulos Miller y sus seguidores no se dieron cuenta de que en el mismo capítulo 14 de Apocalipsis habían aún otros mensajes que debían ser proclamados antes de la segunda venida de Cristo. Como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento en que debía producirse al fin de los 2300 días. En ambos casos, la circunstancia de haber aceptado errores populares, o mejor dicho, la adhesión a ellos, fue lo que cerró el espíritu a la verdad. Ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios, proclamando el mensaje que Él deseaba que fuesen proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron desengaños. El mensaje tenía por objeto purificar a la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver su verdadero estado espiritual. Debían ser inducidos a ver si su amor, si sus afectos estaban en las cosas de este mundo o en Dios y el cielo. Ellos profesaban amar al Salvador, ahora pues debían probar su amor. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanas para recibir con gozo el advenimiento de su Señor? El mensaje tenía por objeto que ellos vieran su verdadero espiritual. Fue enviado misericordiosamente por Dios para que ellos vinieran a Él con arrepentimiento y humillación. Esta prueba revelaría la fuerza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido a lo que creían ser la enseñanza de la palabra y del Espíritu de Dios. Ella les enseñaría, como solo tal experiencia podía hacerlo, el peligro que hay en aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres, en lugar de dejar la Biblia interpretarse a sí misma. La perplejidad y el dolor que iban a resultar de su error producirían en los hijos de la fe el escarmiento necesario. Los induciría a profundizar aún más el estudio de la palabra profética. Aprenderían a examinar más detenidamente el fundamento de su fe y a rechazar todo lo que no estuviera fundado en la verdad de las Sagradas Escrituras, por muy amplia que fuese su aceptación en el mundo cristiano. A estos creyentes le pasó lo que a los primeros discípulos, lo que en la hora de la prueba pareciera oscuro a su inteligencia. Les fue aclarado después. Cuando vieron el fin que vino del Señor, supieron que a pesar de la prueba que resultó de sus errores, los propósitos del amor divino para con ellos no había dejado de seguir cumpliéndose. Merced tan bendita experiencia, llegaron a saber que el Señor es muy misericordioso y compasivo, que todos sus caminos son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Vemos cómo a través de los siglos
Siempre el pueblo de Dios ha sido cegado espiritualmente por las tradiciones y las falsas doctrinas. Lo vimos con los discípulos en el tiempo de Jesús, lo vimos con Miller y sus asociados, y aún hoy en día vemos las falsas doctrinas por doquier. Y el llamado es para que nosotros sigamos estudiando, para que seamos sinceros, porque a pesar de que nosotros estemos en un error, al igual que los discípulos, al igual que Miller y sus seguidores, el Señor nos va a dar la oportunidad de llegar a la luz, de ver la verdad, y que no nos dejemos llevar por lo que dicen las demás, por las opiniones de la iglesia. A pesar de que algunas cosas sean bien vistas en la iglesia, puede ser que no estén fundadas en la Biblia. Así que siempre estudiemos la palabra del Señor, que siempre dejemos que esa luz brille en nosotros y seamos sinceros en nuestro amor a Dios.